poco complementar para que puedan entonces ver. ¿Se acuerdan que les mandé unas fotos de Cochabamba? En cierta forma con el límite que con el infinito. Esa es la introducción más válida referente que el tejido urbano es una alfombra, si se quiere, de muy baja densidad. Esta foto es clave. Esta foto es clave. Vamos a ver si lo agrandamos, ¿no es cierto? Yo creo que acá está un poco la clave de hacerla hablar a esta foto, ¿no es cierto? No lo puedo ver más grande y lo tenemos que haber hecho más grande. Me voy a ir lo más grande que pueda, ¿listo? Ya, ahí está. Me voy acá. Entonces la foto estaba acá, ¿no es cierto? Y vamos a ver si lo movemos. Ahí están las fotos. No tanto. Ahí está la foto. Esta es la foto en cuestión del tema de introducción habitacional. ¿Qué significa? Juntamente con el plano de la metrópoli, vemos que esta alfombra va llegando hasta el infinito, con esta configuración, inclusive de tener una especie de salpicado de construcciones y calles y avenidas, a donde la ciudad prácticamente, para que se consolide, va a llegar al año 3000, más o menos así con este concepto. Entonces, el problema habitacional no está en la extensión, si se quiere, al infinito. El problema de la situación habitacional está en la densificación y en la calidad, si se quiere, en cierta manera, de vida que al tener ciudad, al tener servicios. Entonces, creo que en el fondo es esa la respuesta que tengo que hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que concentrarme en determinados lugares y emerger hacia arriba con alta densidad. Y estos centros emergentes que voy a tener aquí entre medio, que voy a consolidarlos, van a tener todo el concepto de ciudad y servicios. A eso es a lo que me refiero. Entonces, yo creo que el concepto de calidad de vida de toda esta gente que no tiene un supermercado cerca, ventas, las calles de tierra y lo que corresponda, no es ciudad. Esta es una situación, si se quiere, de mentira, que de cierta forma estoy viviendo como un campamento. Para lograr una situación de mercado tengo que recorrer distancias de 2 kilómetros, 3 kilómetros y conseguir abastecimiento de alimentos, que es una ilógica en cierta manera. Entonces creo que esta es un poco la idea principal. Hablo un poco en el tema de plantear el tema de la revalorización habitacional, del tema habitacional como concepto de introducción. Eso rápidamente les pongo entonces ahí en el tapete, que hablen sobre la idea de la expansión del tejido urbano hasta el infinito, y donde el tema de servicios prácticamente para que se consolide llegamos al año 3000. Y la solución al tema habitacional no está en la situación plena de decir, le voy a hacer casitas acá, una cantidad de casitas que corresponda de interés social, no está en una situación, si se quiere, de planteo de X número de unidades. El concepto es densificación y calidad de servicios que tenga que tener como ciudad. Y la densificación tiene que ir de la mano del tema de, si se quiere, equilibrio ambiental que se va dando en el índice de ocupación del terreno. Son 3 elementos importantes, ¿no es cierto?, en lo que tengo que hacer: densificación, índice de ocupación del terreno y el equilibrio ambiental. Entonces creo que es ahí donde estamos teniendo un poco el gran drama de la ciudad de Santa Cruz, y con esto estamos destinados prácticamente al colapso urbano, ¿no es cierto?, bajo este esquema. Por eso es que estamos haciendo un alto, por eso es que estamos poniendo varias tesis entre medio para reconceptualizar el tema habitacional. Entonces creo que ahí tienen que comprenderme un poquito el tema que corresponde. Está bien este gráfico, pero lo he minimizado. Si veo en su grafiquito que tengo acá, mi introducción está correcto, pero creo que va más allá de aquella posición de ver solamente el tema de los centros emergentes. Hoy por hoy este tejido hay que ponerlo un poco con la foto inclusive del Google en su momento. Ya vamos un poco meternos. Voy a hablar un poco en general para todos los del tema habitacional. En algunas tesis no voy a meterme mucho ya más en su sino que estoy hablando para las tesis 3 o 4 que tengo entre medio del tema habitacional, que no sé cuántas son. ¿Listo? Entonces me voy a entrar para hablar de nuevo bien y pronto en el tema de no meternos al Google Map, ¿no es cierto? Google Map. Ya. Y vamos a ver a partir de Santa Cruz de la Sierra. ¿Listo?
Listo, ahí lo tengo, Santa Cruz. Vamos a ponerlo más grande y lo vamos a ver como satélite. Como satélite nos vamos a ir aquí. Y bueno, y vamos a agrandar un poco la mancha urbana. Listo, a lo que corresponda. ¿Y qué está pasando? ¿No es cierto? Estamos viendo esta foto aparentemente, ya, puedo ir agrandando un poquito la cosa, se van nutriendo. Estamos viendo inclusive la famosa Nueva Santa Cruz que viene por este lado, el tema de la parte de, vamos a ver dónde está inclusive. Fíjense una cosa que es importante, esto es Warnes, vamos a andar pie por vía. Tengo Warnes y tengo esta zona de la ciudad satélite que es más grande que Warnes como superficie. Y tengo acá al costado también, al frente, toda esta situación de crecimiento, esta cosa, esta mancha urbana que tengo aquí, que ya está fuera del municipio de la ciudad, está viendo como un ejemplo acá. Esos son los nuevos centros emergentes. Toda esta zona que estoy teniendo aquí, toda esta zona está totalmente, prácticamente lleno de urbanizaciones y cosas antiguas. Y encima lo estoy estirando el chicle, porque así viene a ser encima a este lado de la famosa ciudad nueva que están queriendo implementar, ¿no? Que es toda esta mancha arriba de la pampa de la isla, todo este sector, que estamos un poco entrando a ver un poco lo que corresponda. Y bueno, y seguimos con el crecimiento hacia el plan 3000. De igual manera, tengo este concepto, si se quiere, de que la mancha urbana va yendo al infinito. Mire usted esta cuadriculación de la cosa. Estamos hablando del paraíso, todas esas cosas, todas estas zonas de acá. Entonces yo agarro como si fuese un grafiquito de la mancha y le voy a poner manchado esta parte con colores, ¿listo? Con colores. Y hago el grafiquito de esta cosa. Estamos un poco haciendo el argumento de nuestro planteo habitacional. ¿Qué significa? ¿Será que tenemos futuro nosotros como ciudad de seguir expandiendo la mancha de aceite, la mancha urbana? Y en la forma con el gráfico que hemos mostrado de esa alfombra de casitas de planta baja y planta alta, que no son de planta alta, son de planta baja. Entonces, el panorama habitacional es triste porque toda esta cosa que estamos viendo, ¿no es cierto?, transporte, servicios, calidad, cero al cociente, ¿no es cierto? Cero al cociente. Entonces, la solución al tema, es decir, el panorama de lo que tengo, el cuarto anillo y los centros emergentes, queda chiquitito hoy por hoy frente a la magnitud que estoy viendo por fuera, frente a la magnitud que estoy viendo, todas estas manchas que estoy viendo aquí entre medio, en el concepto de hectáreas ya prácticamente loteadas en cierta manera. Y no, sin contar inclusive la parte que tengo más fuerte todavía, que toda esta zona que han hecho acá, que esta es una barbaridad, del tema del Urubó, que es lo que han hecho acá no me acuerdo cómo se llama esta empresa, constructora, no sé cuántos tantos, que ha vendido y lo ha cuadriculado todo esta cosa, ¿no es cierto? Esta ciudad de Urubó se llama esto, Carretera Santa Cruz, no sé cómo se llama esta urbanización, ¿ya? Urbanización del Urubó, que prácticamente lo han cuadriculado el monte. No hay nadie construido acá, pero sí lo cuadricularon porque todo es comercio, todo. Entonces, el panorama es terrible, ¿listo? Y vamos a ver un poco acá también, entre medio, y vamos a ver hacia La Guardia. La Guardia está todo copado, La Guardia está prácticamente, ya casi estamos unidos con La Guardia, hay unos manchoncitos entre medio, ya esto ya queda prácticamente La Guardia prendido, acá está La Guardia, fíjense el tamaño de La Guardia, el territorio de La Guardia es todo esto. Y sin embargo, La Guardia es chiquitingo. Esto es más grande que La Guardia, que es prácticamente prendido al tema de la ciudad de Santa Cruz, y este tema pertenece a La Guardia, y esto es más grande que La Guardia. Entonces está la cervecería entre medio y todo lo correspondiente a esta parte ahí. Entonces, el concepto de situación y el ejemplo que significa como argumento de proyecto y como introducción, señores, esta es una ciudad que explosiona. Hemos tirar un globo de aceite, ¿no es cierto? Y el aceite se va escurriendo, porque se va escurriéndose y hasta el infinito. Entonces, yo tengo que parar un poquito la cosa, porque en realidad en este tipo de barrios, en esta gente, esa cantidad de gente viviendo, que es X número de personas, ¿no es cierto? Es una estafa, si se quiere, como ciudad. ¿Cuánto tiempo voy a demorar en dar consolidación de servicios a esta gente? Entonces creo que la cosa viene un poco por ese lado. Y la solución, como hacemos, como una situación piloto que estamos haciendo, es plantear justamente, decir, ¿dónde hay infraestructura realizada? ¿No es cierto? La infraestructura realizada sería
dentro del cuarto anillo, que tengo como concepto de ciudad, tiene todo. Los centros emergentes son los inmediatos entre medio, pero tampoco están con una situación de definición completa. Entonces, mi prioridad va a ser agarrar desde el primer anillo hasta el cuarto y del cuarto hasta el octavo o noveno, cualquier parte de ese territorio que más o menos tiene futuro de poder tener servicios. Tengo que hacer mi planteo habitacional para concentrar y tener un poco calidad de vida. Entonces, ahí viene un poco la introducción principal de lo que significa el tema de agarrar un poco la introducción a lo que tengo que hacer. Entonces, considero que esta temática en esa parte introductiva iría un poco ahí. Bueno, vamos a analizar ahora el tema, si se quiere, para todos los habitacionales. Vamos a analizar un poco el tema de la parte de la... No lo voy a tomar lo histórico. Lo histórico es una cosa solamente netamente de información, de historia, que cada cosa tiene su situación de historia en la regional y en la nacional, y a su vez también a nivel mundial. Pero me voy a ir directamente a la parte conceptual y a la parte, si se quiere, del problema, que son dos elementos que tengo que definir. Conceptualmente significa el tema habitacional que yo tenga, si se quiere, una calidad de vida en el tema de la unidad habitacional, primero interno, ¿no es cierto? Que mi unidad que tenga los espacios mínimos, que a su vez tenga esos espacios mínimos el tema de un equilibrio, si se quiere, de sostenibilidad referente a ventilación, aislamiento, que es lo primero que tengo que tener claro, ¿ya? Y los espacios mínimos, que tenga, no estoy pidiendo lujo, estoy hablando de una situación, de un tema habitacional a nivel de interés social, no a nivel de lujo. Solamente es decir, hoy día mi necesidad es dirigido, si se quiere, desde un concepto de usuario a la gran mayoría de la población. ¿Cuál es la gran mayoría de la población? La gente joven, la gente que está emergiendo como los hijos de los migrantes, que ya tienen un acceso a una universidad, muchos de ellos a ser técnicos superiores, y ese tipo de gente, que es el grueso de la población, no tiene posibilidades de adquirir el tema de una unidad habitacional decente, ¿no es cierto? Entonces, ese grupo de gente que tiene una capacidad económica de poder tener un crédito, lo que corresponda, ¿no es cierto?, no es viniéndose a vivir y a engrosar estos tipos de lotes lejísimos, ¿no es cierto?, que no tienen ciudad, sino que más bien voy a engrosar un poquito de estos centros emergentes o parte de lo que significa el primero, el segundo, lo que sea, para poder un poco tener ese concepto habitacional. Entonces ahí tengo, primero, conceptualmente, tener un tema de tener una vivienda digna con todos los requerimientos, si se quiere, de medio ambiente, ¿no? De que mi unidad habitacional no dependa de aire acondicionado, dependa de aislamiento, de ventilación, que tenga los espacios mínimos, tenga una calidad. Y a su vez, lo más importante es que esté en un contexto urbano, que esté planteado todos los servicios habidos y por haber y espacios públicos. Son dos conceptos, si se quiere, importantes a nivel interior y a nivel exterior, ¿no es cierto? Entonces, la persona vive de las 24 horas, vive, si se quiere, 8 horas en su casa, durmiendo, más 8 horas que puede estar almorzando y cenando, más o menos ahí. De las 16 horas que vive en su casa la persona, 8 duerme, 8 lo hace en función al tema de compartir en familia, almuerzo, cena y desayuno, y alguna actividad más que tengan que hacer. Y las 8 horas restantes está teniendo las 8 horas o las 16 horas que está despierto, la mitad lo pasa en el espacio público, yendo a su trabajo, tomando ómnibus y demás cosas. Entonces, tengo dos situaciones importantes: mi confort interno como familia, mi unidad habitacional, y mi relación con mi ciudad. Ese es el concepto, si tener calidad de vida. Entonces, esa es la parte conceptual. Ahora viene enseguida el concepto de decir, ¿cuál es la problemática? La problemática, ¿cuál es el problema? El problema, señor, yo vivo acá afuera, ¿no es cierto? Primero, que no tengo condiciones en la parte interna. Mis viviendas son todas precarias, todas hechas porque cada acá no han hecho viviendas con arquitectos, esto lo han hecho todos a su manera, con su albañil, y a lo que pudieron un poco, hicieron su lotecito, sus 2-3 cuartos, y ahí empezó la parte de la construcción. Entonces, no tiene el más mínimo calidad, ni de aislamiento, ni de ventilación, ni de aprovechamiento de lo que significa. Entonces, son viviendas totalmente insalubres a nivel interno. Como contexto urbano, cero, no existe equipamiento. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la excesiva,
si se quiere, distancia que voy teniendo hacia la parte de servicios para contener servicios, y segundo, la precariedad de las viviendas. Ese es el problema habitacional, ¿no es cierto? Entonces, resuelto el problema, ahora voy a delimitar mi problema, ¿listo? Delimite el problema de lo que estamos hablando del tema habitacional. La solución no es irse por aquí ni por allá. Voy a agarrar decir una cosa. Yo puedo manejarme desde el primer anillo hasta el octavo anillo, más o menos así. Cualquier solución que diga consolidar estos 8 anillos es totalmente válido. Yo me niego a meter plata acá al rincón, lo que sea, sino consolidado estos 8, que digo, los desde el cuarto para afuera, ya están más o menos apuntando con una cierta, si se quiere, inmediatez, cualquier estructura de servicios, que más o menos puede llegar en 10 años lo que corresponda, ¿listo? Bueno, entonces las prioridades, consolidar hasta por ahí donde se me ocurra este tema de cualquier intervención habitacional que haga, está bienvenido en esta zona, con conceptos de densificación, con conceptos de equilibrio de medio ambiente con referente al índice de ocupación y con conceptos de economía y planes, si se quiere, habitacionales dirigidos a este tipo de usuario que estamos un poco hablando. Entonces, si voy a hablar cualquier solución que va a depender en este territorio, obviamente que va a estar en función a la plusvalía de los terrenos, cuyos terrenos entre el primero y el segundo tienen un valor X, este será un poquito más bajo, este será un poquito más, hasta llegar al octavo, que es un poco más económico. Entonces, ahí va a depender un poquito que al terreno más caro, más altura, al terreno más barato, medianamente barato, mediana altura. La densificación es exactamente, si se quiere, en el tema de va a ir variando la densificación, mayor, medianamente mayor, hasta llegar a una densidad mucho más baja en la parte externa que estamos hablando. Lo que sí va a ser una constante en toditas las zonas que voy a plantear es la relación del equilibrio, del espacio libre, de la situación de índice de ocupación, que eso le da la garantía al equilibrio medioambiental. Tener un terreno con un porcentaje de ocupación y no el 100% como se plantea hoy por hoy en todas estas zonas. Toda la gente que está metida en inversión inmobiliaria de edificios, estamos teniendo un índice de ocupación del 80%, mínimo. Lo que estamos planteando nosotros posiblemente, lo que se están planteando hoy y todas las partes de las tendencias habitacionales, es el tema de mínimamente un 35% de ocupación del terreno y el 65% libre. Otro concepto importante, si se quiere, se puede hablar inclusive en la introducción, es que todos estos conjuntos habitacionales no son enteramente 100% habitacionales. Está inmerso entre medio el tema del zócalo comercial, que toda la parte de los zócalos de los edificios, de todo esto que estamos planteando, son, si se quiere, los negocios de barrio, las oficinas, los servicios inmediatos que genera todo este conjunto. Y ahí automáticamente mucha gente va a estar viviendo ahí con el local trabajando abajo y no tengo que estar correteando X cantidad de cuadras para conseguir algún suministro. Desde peluquerías, desde venta de pollos, desde farmacias, de lo que corresponda. No son grandes negocios, son negocios de barrio, que todo barrio tiene que tener, ¿no es cierto? Entonces, pastelerías, panaderías, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, creo que librerías, todos esos negocios que son que me permitan vivir independiente de lo que es generar el centro y las grandes cosas. Obviamente, para grandes negocios tengo que salir a otro lado, lo que está bien, pero las cosas que son domésticas tienen que quedar muy pleno en ciudad. Entonces, creo que el concepto de la parte de problema, entonces hay que circunscribir a esa situación del problema. Esto va para los chicos que hemos hablado el día de ayer, que es el tema de ¿cómo se llama? Área 51, más Almond, ¿no es cierto? Y DC, que son los 3 grupos habitacionales, como a tener el tema del problema. Delimite el problema, entonces el territorio que tengo desde el primero hasta el octavo, que es lo único que tengo más o menos posibilidades de infraestructura, ¿correcto? El resto no, es inviable, ¿listo? Inviable plenamente, ¿ya? Ahora vamos un poco al tema de justificación. La justificación es plenamente el cambio. Del momento que yo hago mi propuesta, le cambio a una calidad de vida de lo que tenía antes a lo que es ahora, ¿listo? Aún así, incluyendo cualquier tejido urbano que tenga acá, ¿no es cierto? Va a cambiar automáticamente su calidad de vida a esta alfombra que tengo entre medio, totalmente
como estamos viendo un poco en el tejido urbano que estamos analizando. Entonces, creo que el tema de la justificación significa un cambio para adelante, un cambio de calidad de vida fundamentalmente planteado. Delimita un poco el problema en el territorio, justifique un poco el tema de la situación de que mi propuesta va a cambiar prácticamente la forma de vivir, el nuevo concepto, la nueva forma de hábitat, esa es la justificación, de hablar un poco en esos términos. Y el tema de objetivos es la repetición, si se quiere, de la conceptualización. ¿Qué era la conceptualización? Señor, yo vivo en un lugar, en un conjunto habitacional. Es decir, ¿qué es lo que decía la conceptualización? Una vivienda, una unidad habitacional, si se quiere, habitable, si se quiere, con espacios mínimos, ventilación, aislamiento, con buenos materiales, lo que corresponda, ¿no es cierto? Y viviendo en un contexto urbano, con servicios y con espacio público. Esa era la conceptualización. Ahora, ¿qué voy a hacer como objetivo? Voy a plantear en la zona que estoy proponiendo exactamente lo mismo. Calidad en las unidades habitacionales en espacios mínimos habitables, con aislamiento, ventilación y economía, ¿no es cierto? Y segundo, viviendo en un contexto urbano que esté teniendo, si se quiere, calidad en sus espacios públicos y servicios de lo que corresponda al tema de ciudad. Ese es el objetivo general. Específicos ya significa ahí entre medio el tema de los zócalos comerciales, el tema de ¿cómo se llama?, de la parte de los espacios que voy a tener entre medio tecnológicamente económicos, una serie de factores que te van dando una calidad de vida en el conjunto habitacional como objetivos específicos. Entonces creo que este es un poco en sí el concepto de lo que estoy hablando para los 3 grupos habitacionales, haciendo un resumen rápidamente. Todo esto de acá lo tengo que realizar en gráficos. Les he explicado un poco la foto del satélite. Hoy por hoy, este gráfico lo tengo que hacer hablar, ¿no es cierto?, en todo aspecto, ¿no es cierto?, en el tema desde la introducción, de lo que significa la conceptualización, de lo que significa el tema de problema, de lo que significa justificación, delimitación y objetivos generales y objetivos específicos. Me faltaría un poquito acotar entre medio, después de la parte de conceptualización, hablar un poco tal vez de las tipologías que existen, desde viviendas unifamiliares, viviendas dúplex, viviendas en conjunto en hilera. Eso simplemente es una orientación de las tipologías que existen. Entonces, algunas de ellas tomaremos en cuenta nosotros para poder un poco tener en cuenta ese detalle. Entonces, mi situación conceptual de esta parte del tema habitacional sería un poco ese aspecto que estamos realizando. ¿Me entendieron un poquito? Para que los chicos, para que yo vea el trabajo y apunte ahí. Entonces, la tarea del trabajo para el día lunes es, bajo esta charla, bajo esta orientación conceptual, vamos a dirigir toda la parte de la metodológica de lo que estamos hablando hoy en día. Lo que estamos haciendo ha sido un puntapié inicial de abrir la puerta y presentar las cosas que han presentado. Que pueden estar erradas y hay que reformularlas. Esa reformulación la voy a tomar en cuenta hasta el día lunes. Vamos a tomar en cuenta los grupos que han trabajado, así estén contra la parte de que les falta corregir, no me importa. Me interesa anotarles que ustedes han presentado los 11 grupos, lo que corresponda, en la primera semana de trabajo, han entregado su trabajo. La segunda entrega, que es la siguiente semana, ya irá la corrección. Entonces, ahí vamos un poco a marcar para que esta cosa se acabe en este sentido. Esta no puede durar más que la siguiente semana para que la cosa se acabe, porque estamos ya prácticamente, hoy día estamos a 9, ¿no es cierto? 9 de junio, y junio nos va a pisar enseguida la cosa encima del trabajo. Entonces, vamos a dar un tiempo, una semana más que estamos haciendo, prácticamente 9 más 7, son 17 de junio, y acaba toda la parte de el marco teórico. Entonces, con ese entendido, para este grupo voy a ver rápido, me falta ver ahorita DC, en su momento no lo he agarrado y lo he cortado de entremano, y en poco veo esta situación. Lo voy a dejar nomás acá, la parte del Google, para que lo podamos ver. Vamos a ver lo que estamos corrigiendo, que era el grupo, si se quiere, DC, que lo había cortado, y viendo un poco la parte. Con ese enfoque, entonces, por favor, he querido agarrar en grupo el tema del conceptual para grabar en grupo y ver un poco ese detalle. Entonces, esta idea de la cosa lo tengo que ampliar en la introducción un poco ahí, y nos vamos un poco a la parte histórica, le vamos a dar un poco el enfoque que ustedes quieran. Después vamos un poco a corregir esa cosa. Me interesa más esta parte, si se quiere, conceptual de esta parte de aquí, ¿no es cierto?
Esto conceptual que les he hablado, me lo reformulan, por favor. Ya, me lo reformulan bajo la óptica que les he hablado de la conceptualización de calidad de vida, la parte interna, la parte de servicios y lo que fuese como ciudad. ¿Listo? Aquí, perdón, Radosevic pide que la acepte, por favor. Dice que se le cerró sin querer ya, la clase. Ok, de acuerdo. Vamos a ver ahorita quién está ahí. Espérenme un ratingo, por favor. Mira, no tengo a nadie por aceptar. No tengo a nadie por aceptar, por favor. Carla Radosevic, Arqui, ella acaba de entrar, dice que si la puede aceptar de nuevo, porfa. Pero no me marca en la pantalla la gente que esté esperando. Arquitecto, ya me aceptó. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas con mi internet y se me corta a ratos el audio y se me quiere salir. ¿Y qué hago? No, ya estoy en el chat, sí. Bueno, entonces está todo en orden. Lo que tengo por aceptar están aceptados todos. Hasta ahí puedo llegar, ¿no es cierto? No llego más allá. Entonces, la idea un poco de esto, entonces, por favor, es prácticamente reformular esta conceptualización, darle un enfoque que les he hablado en ese sentido, ¿ya? Estos gráficos de esto que estás hablando aquí, ¿no es cierto?, van un poco también mezclado en una parte de la conceptualización. El tema fundamental sería este gráfico general de la mancha de aceite que hemos hablado, y este es un poco el argumento principal de que esto es inviable en la parte, si se quiere, de identificación del problema, ¿no es cierto? Entonces creo que aquí está correcto este análisis que estás haciendo, darle mucha pelota a este gráfico actual, ¿no es cierto?, y indicar cómo la situación en verdad, esto, para que esta mancha amarilla se consolide, vamos a llegar al año 3000 y no lo voy a consolidar. Entonces, ¿qué tengo que hacer como prioridad? Manejar máximo un territorio hasta el octavo anillo, de cierta manera, de forma como problema. Entonces, el problema, ¿cuál es el problema? Que la mancha se ha ido allá y estos son unos campamentos. Acá nunca jamás va a haber servicios, ¿correcto? Entonces, es una mentira esta cosa. Una especulación en cierta forma de gente que vende terrenos y se hincha de un día para otro vendiendo terrenos que antes costaban 1 y los venden a 10. Esto es más tan paralelo al negocio como el narcotráfico en el tema de la especulación inmobiliaria, porque nadie le pone el coto, nadie le pone el freno, nadie le pone la cascabel al gato, ¿listo? Entonces, porque todos los gobiernos, si se quiere, municipales, están en función a generar un poco la corriente populista y hacer lo que el populismo quiere. Y bueno, y ahí me mantengo en el poder. No me importa que la ciudad, no me interesa la ciudad, me interesa que mantengan en el poder, ¿listo? Creo que el tema, nosotros somos académicos y tenemos que decir las cosas como son. Entonces, esto es inviable, totalmente inviable, ¿listo? Entonces, mi posición es en el tema de identificación del problema, justamente es marcar esta mala calidad de vida de todas las manchas amarillas, naranjas, lo que corresponda. Entonces, creo que ahí viene. Delimite el problema, nosotros vamos a delimitar el problema en un radio de acción. De decir, bueno, el cuarto anillo tiene servicios, hasta el octavo más o menos puede tener servicios. Entonces, mi prioridad está planteado ahí. Consolide la ciudad como densificación, ¿listo? Esa es un poco de limitación del problema. Justificación es básicamente decir, a esta zona le voy a cambiar una nueva forma de vivir, una nueva forma de hábitat, que es la justificación de lo que era antes a lo que va a ser de ahora, ¿listo? Entonces, creo que ahí viene clara la cosa como tiene que plantearse. Entonces, acá está faltando, esto está muy michi, ¿no es cierto? Objetivos generales y objetivos está muy michi. Le falta más gráficos, le falta más todo. Y por favor, para el lunes tiene que estar bien completo esta cosa en todo aspecto de desarrollo. Que se entienda, esta cosa lo tengo que saber hablar en 3, 4 láminas. Si se puede. ¿Listo? Entonces creo que ahí quede claro. La parte de conceptualización también se replantea y cada una de las cosas que tenga todo su asidero en este sentido. Por favor, grupo dice entonces, ahí nos vamos. Vamos a ver rápidamente lo de Patricia. Ya. Patricia Fernández, Grupo Almond, y vamos a ver, doña Patricia, cómo lo tenemos armado. Bueno, acá un poco habla de los centros emergentes, Santa Cruz, tararán, tantán, la historia de Santa Cruz, un poco la introducción, y un poco está el concepto, ¿no?, de las situaciones de desparramo de las canicas, ¿no es cierto? Acá los tiro las canicas y cuanto más lejos quedan, esa es la ciudad de Santa Cruz, ¿no es cierto? Con toda la situación de toda la parte de los vacíos que voy teniendo y toda una situación de densificación prácticamente ilimitada. El problema mayor está dado que el excesivo crecimiento no voy a poder construir nunca ciudad. ¿Listo? Al no generar esto, la parte habitacional se convierte en un problema terrible. ¿Listo?
No es un problema de tenencia en la tierra, es un problema de calidad de vida en función a las distancias y infraestructura. Entonces creo que el concepto de introducción está planteado ahí. Antecedentes en el mundo, eso lo voy a dejar un poquito por de lado, lo voy a dejar un poco la cosa, que eso lo podemos discutir en otro momento, pero el fuerte está dado aquí, ¿no es cierto? Conceptualización del tema, ¿listo? Creo que ahí, antes que definición de conjunto habitacional, ¿no es cierto? Yo tengo que hablar un poco con el concepto, si se quiere, vamos un poco a agrandar. No quiero leyendas, quiero gráficos, más gráficos, ¿listo? Por favor, ¿ya? Para que se puedan entender, que yo soy enemigo. Vamos a suponer, insisto, yo bien, arquitectos tenemos el idioma del gráfico y la leyenda. Que en mi revista Condorito son más leyendas y grafiquitos de muy poca cosa. Entonces creo que el tema va a ser cansador. Todo esto me lo traduce, por favor, en gráficos y conceptos. Entonces creo que el tema de aquí fundamentalmente está dado en el tema de ¿qué es el tema de habitacional en sí mismo? No el conjunto habitacional, sino el tema habitacional en su conjunto. ¿Qué es el tema del hábitat en sí mismo? El hábitat tiene dos áreas importantes, el área interna y el área externa. Entonces, ¿qué está reduciéndose básicamente en el tema de la calidad de vida? En la parte interna y en la parte externa. La parte externa está en función a una situación de infraestructura que voy a tener en todo aspecto, espacio público y servicios. La parte interna en mi calidad de espacio que voy a tener, ¿no es cierto?, en función a lo que corresponde. Dentro de esa situación, creo que es un poco el concepto básico de lo que tengo que hacer. Reformule esta cosa y haga más síntesis. ¿Listo? Descripción de algunos términos de habitacionales. No hagamos tanta eso, yo quiero más síntesis a lo que estamos queriendo ver en la parte de conceptualización. Entonces creo que lo que estoy pidiendo yo es síntesis y definir un poco en ese aspecto. La parte conceptual de conceptualización son 3, 4 palabras con un montón de gráficos. ¿Listo? Creo que eso es lo que tengo que definir como... Si no, me acabo haciendo cosas muy, muy complejas y no digo nada. ¿Listo? Estos elementos es un poco definido tipologías y cosas entre medio que no me importa mismo plantear. ¿Cuál es el problema? El problema es esta mancha que crece excesivamente, no tengo calidad de vida, no tengo servicios, no tengo nada, ¿no es cierto? Entonces esto es mentira, son campamentos, como gitanos, peor que los gitanos todavía más o menos tienen sus camiones, sus cosas, sus vehículos, se andan, más o menos andan. Estos pobres no tienen ni moto. ¿Listo? Entonces creo que el problema mayor está dado justamente ahí. Y esa es un poco la delimitación la identificación de mi problema. No hay calidad de vida, ni en la parte de la unidad habitacional, ni en la parte de contexto urbano, del servicio y lo que corresponda. Delimite el problema, haga el plano que hemos hablado y maneje que esta cosa es inviable, esta mancha que estamos aquí planteando. ¿Dónde está la manchita que he puesto? Tenía un grafiquito por ahí entre medio, que acá está esta mancha. Es inviable esta mancha, ¿no es cierto? Y voy a decir un límite a la cosa, de lo que pueda hacer como panorama. Entonces me voy a guardar la foto del Google y voy a hacer un poco la mancha del aceite, que algunos gráficos están mostrando en la anterior tesis estaba mostrando esa mancha de aceite, si se quiere. Ese gráfico es fundamental para delimitar mi problema, ¿listo? Cuando tengo que delimitar mi problema, voy a hablar un poco de ese concepto de delimitación en función de esa mancha de aceite y voy a poner una línea. Esta es la única zona que tengo que hacer con consolidación de densificación, con lo que corresponda al tema del problema fundamental de equilibrio medioambiental. Entonces, y la justificación del tema está fundamentalmente el antes y después, que significa cuando yo intervenga voy a tener una calidad de vida en el tema, esto es lo que corresponda, ¿listo? Objetivo es una situación de repetir la conceptualización de ciudad y de calidad de vida en ciudad, pero ahora voy a delimitar un poquito bien el tema de decir, bueno, tengo que conseguir en objetivo general justamente ese tema, la calidad interior de la parte de las unidades, y segundo, el contexto urbano con servicios y mis conjuntos que den densificación en lo que sea. Entonces, y en áreas que tengan ciudad. Este es el concepto final, que estoy repitiendo la conceptualización. Objetivo específico, estamos hablando de varios elementos que van a construir aquí entre medio. Espacios públicos, zócalos comerciales, accesibilidad de lo que significa todo este negocio, un montón de cosas. Mantenibilidad, sostenibilidad de las construcciones, etcétera, etcétera. Todas estas cosas van a ir un poco redundándote en la parte. Y aparte también la parte social, de conseguir un conjunto de habitacional que me dé prácticamente un vecindario acorde, donde yo tenga que vivir civilizadamente, no en esta parte que tener este tipo de situación planteada. Porque ¿qué es lo que pasa acá?
Toda esta gente que vemos con este tipo de cosas son migrantes. La gran mayoría son migrantes, ya sea de la parte, en su gran mayoría del interior, de la parte valles y altiplano, y muchos migrantes que tengo de las provincias mismas de Santa Cruz, que son de las otras dos vertientes. En ambos casos, ¿no es cierto?, son gente que en su gran mayoría ha venido de los pueblos y pueblos rurales. Y los pueblos rurales, ¿qué son? Nunca vivieron en una casa, siempre vivieron en el campo, dedicándose a la agricultura en su gran mayoría. Entonces tienen muchas costumbres de campo, donde tienen sus, si se quiere, sus patos, sus gallinas, sus cosas entre medio, y viviendo así como estamos viendo, totalmente informal. Nunca tuvieron un buen baño en sus lugares de origen. No saben lo que es un baño, hacen el baño a su necesidad, lo que vieron en su... Entonces, esta es un poco la posición clara de la parte... Pero el grupo de usuarios que estamos planteando no es este tipo de gente. Posiblemente de aquí salen hijos que van estudiando la primaria y la secundaria y acceden tal vez a la parte de técnico superior o licenciatura, y estamos dirigiendo a este tipo que es la siguiente generación a los migrantes, que prácticamente mucha población de San Gabriel está un poco en función a ese producto que son los hijos de gente que ha venido en cierta forma a radicar en Santa Cruz bajo ese aspecto. Entonces, creo que mi problema no es esto, porque esto no lo puedo cambiar. Esto es muy difícil, ¿no es cierto? Primero que no tienen capacidad económica porque viven al día, y este tipo de planes tienen que tener otro tipo de óptica. Yo soy más positivo, me voy al grueso de la población joven y pudiente, que en su momento puede generar un poco el cambio, que significa nuevas formas de vivir, nuevas formas de hábitat, en cierta manera, en lo que estamos haciendo. Hoy por hoy no existen conjuntos. Todos son unidades, si se quiere, especulativas en terrenos donde le saco al mango la parte de especulación y de rendimiento al terreno, haciendo cosas que van en contra del desequilibrio, si se quiere, medioambiental. En cambio, acá estos conjuntos, por eso hablo de la justificación, serán conjuntos que estarán en función a una distancia en asolamiento, en ventilación, en espacios que sean totalmente habitables en forma externa e interna, ¿no es cierto? Entonces, que es aquí donde voy a tener un poco ese cambio de forma de vivir en lo que voy a hacer. Entonces, creo que eso redunda un poquito en lo que tengo que hacer. Entonces, por favor, me reformulan toda esta cosa para el día lunes. ¿Listo? Grupo habitacional, y no me detengo más con ustedes y me voy ahora a los otros temas. Vamos ahora al tema educativo. ¿Listo? El tema educativo, voy a también un poco analizar rápido la subida de los chicos, que en este caso es el grupo, vamos a suponer quiénes son, educativo, grupo ERA, que es Arteaga, ¿no? ¿Puede ser? Chicos, Arteaga y Singapur, ¿correcto? ¿Me escuchan, por favor? Arteaga y Solís, arquitecto. ¿Está bien, no? Sí, se escucha. Sí. Ya, ok, de acuerdo. Arteaga y Solís está bien. Ya, entonces, la explicación un poco va ahí. Primero vamos a abrir su carpeta y después hablar conjunto para los dos, después un poco la óptica del tema educativo, para que veamos un poco cómo enfocarlo bien puntualmente cada una de las cosas y no estemos divagando ni yéndonos por las ramas, ¿listo? Entonces creo que ahí voy tomando un poco ese aspecto. Bueno, vamos al tema educativo. Y básicamente, ¿qué puedo yo hablar del tema educativo? Hemos hablado muchísimo referente al tema de un poco la reformulación del concepto educativo, que en realidad acá tengo que hablar ya no de territorio solamente, sino tengo que hablar un poco a nivel, si se quiere, de estrategia de país, de crecimiento en el tema de la formación. Sabemos bien que a través de la educación yo me voy formando y voy formando a la población para que esta población sea el día de mañana mejor. La gente que, por ejemplo, tal vez que estos jóvenes que estamos hablando acá, sus padres no tuvieron el acceso a lo que ellos están teniendo en la parte educativa y de formación. Entonces, hay un ascenso cultural un poco en lo que está pasando de una generación a otra generación. Y así sucesivamente. Posiblemente esta gente van a tener su familia, sus hijos, y sus hijos también van a aspirar a otra cosa diferente, y con la visión que van a tener esta parte de los padres ya formados en sí mismos. Entonces, la humanidad se basa un poco en esa situación del peldaño que voy teniendo de generación en generación y voy llegando cada vez más alto referente al tema del grado cultural. Entonces, la educación es justamente el instrumento de esa escalera, si se quiere, de ascenso en el tema cultural.
No estoy hablando del tema social, estoy hablando de la cultura, del contenido mismo, del conocimiento, ¿correcto? Entonces, bajo ese aspecto, entonces, planteado de esa manera, ¿qué está sucediendo en esa escalera que estoy haciendo? Que el eslabón que tengo de la parte de formación primaria, secundaria, fundamentalmente la secundaria, hace que muchos chicos no puedan acceder al siguiente peldaño de la parte ya de universidad. Y la única opción que tengo, ¿no es cierto?, es prácticamente o estudias para el licenciado o para la situación de grado o no estudias nada, porque no tengo opciones. Las pocas opciones que tengo del título intermedio son muy pocas y son en su mayoría gran parte a nivel privado. ¿Listo? Entonces, la opción que tiene el alumno, en muchos casos de bachiller de humanidades, para llegar a surgir, voy a ver que por ciertos motivos se le trunca la vida, ¿no es cierto?, a partir del momento que sale el bachiller, por diferentes factores familiares, perdieron a los padres, qué sé yo, alguna enfermedad de los padres y no hay quien más le costee los estudios. Finalmente tuvo un accidente en el sentido de, bueno, se casó y se casó muy joven y había que luchar la vida porque ya se llenó de hijos en cierta forma o tuvo 1 o 2 hijos y ya el muchacho ya tiene la responsabilidad de llevar, de lo que sea, tengo que llevar un poco trabajo. Entonces va, improvisa y se emplea de lo que fuese. Y el tipo no tiene las herramientas necesarias para seguir un poco la cosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer en cierta manera? ¿No es cierto? El eslabón de la secundaria al tema de la licenciatura es muy alto. Es un camino largo y de recorrido. No todos pueden superar a la licenciatura, ¿no es cierto? Entonces, no existe el grado intermedio. No todos pueden ser arquitectos, no todos pueden ser médicos, ingenieros o abogados. Existe la situación intermedia, que los profesionales también entre medio, insisto, no puedo saltar de teniente a coronel. Tiene que haber los grados intermedios, ¿no es cierto? No puedo saltar de cura raso, que voy a saltar directamente a cardenal. Ahí, si se quiere, entre medio, otro tipo de grados que voy a tener en todo aspecto, ¿no es cierto? Entonces, en todas las actividades existe una gradación, si se quiere, bien definida. En el momento que se rompe el eslabón, ahí empieza a tener el cuello de botella, ¿listo? Y el problema cuello de botella en nuestro país, fundamentalmente, ¿no es cierto?, está dado que los técnicos medios y superiores, en su gran mayoría, fundamentalmente los técnicos medios, son totalmente improvisados, sin formación. ¿Cómo digo sin formación? Un albañil, para llegar a ser albañil, ha tenido que ser primero ayudante. Después de ser ayudante, ha sido contramaestro. Y después de contramaestro ha llegado a un albañil más o menos tipo, y después para ser un poco un capataz, lo que corresponda, hasta ahí hay grados. Pero esos grados se la va dando en función al tiempo de trabajo que van teniendo. Posiblemente el ayudante va a estar 1 o 2 años trabajando ayudante, ya sabe hacer su rutina de ayudante y el mismo maestro le va dando tareas un poco más avanzadas que las de ser un ayudante y de estar paleando, llevando la carretilla o llevando las cosas pesadas. No, ahora le va dando para que vaya a poner los ladrillos. Entonces ya el tipo se especializa y hace bien poner los ladrillos, ya el tipo ya no es más un ayudante. Entonces va teniendo, dentro del rubro inclusive de construcción, voy teniendo, pero todos son empíricos. Totalmente empíricos, ¿no es cierto? No existe un centro de formación, porque el maestro que está teniendo de capataz y que le va enseñando, lo va enseñando a lo que puede, con su visión, con su situación, sin ningún tipo de horizonte, si se quiere así. Entonces, el momento que yo tengo centros de formación intermedios, ¿no es cierto? Y lo voy a hacer a partir del momento que los chicos están, si yo me recibo a los 17 años de bachiller, 4 años antes, que son los 4 años siguientes de 13 años, yendo para los 14, es la edad ideal, inclusive ni siquiera los 4 años, los 3 últimos años, que significa tener a los 14 años cumplidos, comenzar a enseñarles un oficio X, que sea de lo que a él más le pueda más o menos motivar, no en forma obligada, porque yo creo que la persona se caracteriza siempre porque hacer las cosas que a uno le gusta. Cuando uno tiene ese incentivo que le gusta, la energía viene por sí sola. Cuando uno hace las cosas obligadas, como en el caso del bachiller de humanidades, a vos te guste o no te guste, tenés que salir bachiller de humanidades, ¿no es cierto? Pero aquí existe un poco la situación de elección, porque los rubros de técnicos medios, ¿no es cierto?, son infinitos, ¿no es cierto?, de acuerdo un poco a las necesidades del medio inclusive. Pero hay técnicos medios básicos, desde lo que son eléctricos, de lo que son carpinteros, de lo que son metalmecánicos, de lo que son ¿no es cierto? Voy a tener un abanico
de, como decir un poco, las disciplinas deportivas básicas son el fútbol, el básquet, el voleibol, la natación, el tema tal vez del tenis entre medio. Después vienen cosas muy específicas, ¿no es cierto? El tema del atletismo, salto alto con garrocha, son cosas muy específicas. Pero lo básico son las disciplinas básicas. Lo mismo pasa en las profesiones técnico-medio. Tengo que tener, de cierta manera, la situación básica. Entonces, el eslabón principal es justamente el desarrollo de un país está dado por la cantidad mayor que profesionales en técnicos medios y técnicos superiores. En la medida que tengo esta situación, la pirámide, si se quiere, profesional está completa. Pero no puedo tener más profesionales que técnicos medios y superiores, que es el problema que tiene Bolivia en este momento. Si yo hago una pirámide, lo que tenga que hacer, hay más profesionales y el grafiquito tiene que estar un poco en esa pirámide. ¿Listo? Esa pirámide me tiene que expresar el vacío que va existiendo en la formación, que es el técnico medio y superior. Creo que esa es un poco la introducción fundamental a lo que tengo que ver el tema de la parte de los técnicos medios. La parte mundial lo vamos a dejar un poco y le dan el enfoque que ustedes deseen un poco en este aspecto. La conceptualización, entonces, básicamente, estamos hablando del tema educativo. Siempre hablando de la parte de conceptualización en el tema de la educación pública, no privada. Porque el enfoque va siempre en el tema nuestro, lo que estamos hablando, referido al tema de la educación pública. Entonces, ¿qué está pasando en la conceptualización? El concepto ideal de educación significa tener esa pirámide de población cultural, desde lo que significa la primaria, secundaria, los técnicos medios, los técnicos superiores, el grado de licenciatura, el posgrado y los doctores. Ese es el concepto de educación y la escalera educativa, si se quiere, entre medio. Ese es el ideal, que la proporción de técnicos medios superiores sea mayor a la de los licenciados. Ese es el concepto fundamental. Y que el muchacho a los 17 años es una persona que puede subsistir, es una persona que es sostenible, ¿listo? Entonces creo que ahí viene, y autónomo fundamentalmente. Entonces el concepto va por ese lado, ¿listo? Entonces un poco creo que tengo que darle un poco ese enfoque y básicamente un enfoque gráfico. Y en 2 o 3 palabras, he hablado de la pirámide cultural y estoy hablando del concepto de educación integral que estoy planteando en lo que significa la población. Este es el enfoque que tengo que darle a toda esta cosa que tengo un montón de letras y quiero que tengo que entrar por ese sentido a lo que tengo que manejar. Eso es la parte conceptual. Problema. Tipologías educativas no me importa todavía en cierta manera. ¿Listo? Identifique el problema. ¿Cuál es el problema? El concepto que hemos hablado es esa pirámide cultural completa. Problema. Haga la pirámide ahora y le pone el hueco. No existe técnicos medios. Identifique el problema. ¿Listo? A nivel público, a nivel privado está Infocal, está el otro que no me abastece. ¿Correcto? Entonces creo que esta es un poco la identificación del problema mayor. ¿Listo? El alumno, el muchacho de 17 años, no es una persona sostenible, no sabe hacer nada. Este es el problema básico de su ocupación, no sé, de forma principal. Entonces, el enfoque gráfico de lo que tenga que hacer se lo pone acá. Delimite su problema. Lo voy a hablar ahora del territorio cruceño, ¿no es cierto? Y voy a poner ese grafiquito que teníamos en el otro gráfico que teníamos acá, que es la parte de, vamos un poquito a referenciarnos. Me saldré de acá, no lo tengo, ¿ya? Vamos a ver si me salgo y voy a ver un poco el grafiquito anterior que tenía Patricia Fernández, creo que era ahí el que tenía entre medio. Y voy a hablar un poco el tema de delimitación del problema en el tema de lo que estamos haciendo. Vamos a ver si tiene el gráfico. Ojalá lo tenga. Ojalá lo tenga. No lo tiene. Acá está. No, tampoco es este. Vamos a ver tal vez que tengo en el otro grupo que está un poco mostrando el anterior a este, que era el grupo Almond, el grupo DC, creo que eran ellos que mostró el gráfico. Delimite el problema de lo que estamos haciendo. Acá está el problema, ¿listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi concepto en el tema de la parte de limitación de mi problema? La población mayor de Santa Cruz está planteada aquí, en este cinturón que significa del 4º al 8º anillo. La mayor población que tengo acá. Acá no está más que el 25%.
Cualquier centro emergente de acá es importante. Percy ha llenado de escuelas y colegios acá en toda esta zona. Se ha cansado de hacer, pero para bachiller de humanidades. ¿Listo? Entonces voy a plantear ahora que el concepto de educación, dentro del concepto moderno de lo que es mi planteo, significa que a la vez que es bachiller de humanidades sea un técnico medio. ¿Listo? Y va a estar aparejado automáticamente al lado los centros educativos que estoy poniendo, lo que hizo Percy Fernández, como apoyo a lo que tenga que hacer. Entonces, creo que esa es un poco la delimitación de mi problema. Dotar de infraestructura que no la hay al lado de donde están los centros educativos de bachilleres, ahí al lado voy a tener los centros educativos técnicos, que son totalmente separados. Tiene otro tipo de administración, tiene otro tipo de requerimientos, tiene otro tipo de cosas. El alumno entra a otro edificio, no entra a su mismo edificio. No voy a transformar mi colegio de humanidades en colegio técnico, no es ese el concepto. El concepto es que cada 2 unidades de bachiller de humanidades tengo otro edificio que voy a tener cercano a los dos el tema de planteo de la parte de educación técnica. Entonces, esa es una de las premisas fundamentales en la delimitación de mi problema planteado acá. Dotar a estos centros emergentes, a la parte educativa de bachiller de humanidades, en cierta manera, esa situación de la parte. Delimite un poco el territorio, entonces ahí. Justificación, ahora viene la justificación. Voy a salirme de aquí y voy a poner un poco el tema de la justificación, que vamos un poco viendo. Tengo todavía media hora de trabajo. Vamos un poco a ver lo que han hecho ustedes ahora con el tema de grupo Singapur, ¿era, no es cierto? Vamos a ver un poquito acá, que son... está correcto. Singapur y ERA, que son estos dos, Arteaga y Ortuño, correcto, ¿no? Está bien ahí, ¿no? Arteaga, grupo ERA. Ya, ok. Listo. Entonces, el concepto y la delimitación a la cosa está un poco planteado con ese gráfico que hemos hablado, ¿correcto? ¿Ya? La justificación del problema está en función a decir, señores, básicamente, al tener yo mi pirámide bien armada y completa, estoy teniendo la opción que mis muchachos de 17 años son sostenibles, ¿correcto? Y le doy dando una situación de oportunidad, si se quiere, de vida. Esta es la justificación con este tema de los centros educativos técnicos. Esa es la justificación principal que tengo que manejar con este tipo de centros que estoy planteando. ¿Listo? Vamos ahora al tema del objetivo principal. El objetivo principal, entonces, hemos hablado de generar ese escalón cultural con la parte, ahí tengo que poner la brecha, de rellenar el eslabón que está, si se quiere, inconcluso, y le voy a poner, ese es el anillo que no está pavimentado, ¿no es cierto? Es un poco más o menos así. Entonces, que esta cosa me va a permitir a mí tener esa situación de la pirámide cultural completa y que los chicos, ese es el objetivo principal de la situación de la creación en número y a nivel masivo de lo que significa un poco el tema de los colegios técnicos modelo, unidades modelo de formación técnica, unidades modelo de formación técnica, eso es lo que tenía que llamarse el tema, ¿listo? Y los objetivos específicos ya vamos a tener adentro, entonces van a tener, si se quiere, una calidad de infraestructura, de aulas teóricas, con áreas deportivas, con plantas libres para la parte que significa el descanso, con áreas deportivas entre momentos planteadas así, buen emplazamiento cercano a lo que sean las unidades educativas de bachillerato, etcétera, etcétera, etcétera. Con objetivos específicos, ¿listo? Entonces todo esto forma un poco lo que estamos un poco viendo. Entonces, por favor, los dos grupos. Vamos a ver el otro grupo más, que es lo que ha hecho, pero hay que reformular toda esta cosa, ¿listo? Entonces, vamos un poco al grupo de Ortuño, vamos a ver qué han planteado. Este joven está trabajando solo, Rudy Ortuño. No, está trabajando con Samuel, somos dos que estamos trabajando. Un ratito acá, porque aparece la foto del joven, tan solo... He abierto su página, creo, no he abierto lo que corresponda, ¿listo? Me voy a ir un poquito acá de plantear objetos. He salido del programa. Me he salido del programa, creo que es este, no. Es el otro, este de aquí es. Tesis de Arquitectura Mayo, estamos viendo un poco el concepto de acá. Entonces tiene que tiquear acá en su trabajo.
Ya, hay que hablar un poco del tema, estás entrando directamente al tema de los antecedentes. Vamos a hablar del tema de introducción, un poco que hemos hablado claramente, ya. En general. Y acá seguimos con el tema de la historia. Seguimos con el tema de la historia. Y vamos a ver un poquito regional, sigue un poco la cosa, la formación. Esto es importante. Este es un poco el tema de, no es solo objetivo, tengo que hablar de la conceptualización. No puedes entrar a hablar de la historia y saltarme directamente al tema de objetivos. Señor, tú tienes que ver un poco el orden del tema del metodológico de lo que estamos hablando, si no, no funciona. No puedo hablar de objetivos si no he hablado previamente de la conceptualización, del tema del problema, del tema de justificación, de limitación, no puedo hablar. ¿Listo? Entonces creo que esta cosa no está correcta. ¿Listo? Creo que ahí veo la cosa. Entonces, estamos hablando ya hemos hablado de objetivos, estamos entrando a la parte del problema. No hay un orden en la que estamos haciendo. Por favor, yo le pido que el tema de ordenamiento, lo que tenga que hacerse, y acá viene introducción. No, entonces tengo que hacer un ordenamiento en las partes de las láminas. Aquí habla de conceptualización recién, ¿no es cierto? Y está un poco el desorden en los planos que está un poco manejando. Creo que acá ordene primera cosa, ¿no es cierto? Y creo que el tema de lo que estamos un poco hablando es el tema conceptual. Y acá viene fundamentalmente el tema conceptual, este grafiquito que estaba marcando aquí. Este es el grafiquito principal, el tema de la conceptualización. ¿No es cierto? Esta parte, y acá voy a poner sostenibilidad de los jóvenes que están teniendo los 17 años, de los 14 a los 17, recibiéndose acá. Y bueno, y los buenos entrarán a la licenciatura, no todo el mundo puede ser licenciado. Entonces creo que esta cosa lo voy a manejar de esa manera. Y este gráfico inclusive hasta es más ancho, ¿no es cierto? En la base es más ancho, es mucho más ancho. Completamente el tema de la primaria y la secundaria tiene este escalón de deserción en cierta manera, pero de aquí para adelante los secundarios y los técnicos tienen que estar en cierta forma parejo acá. Entonces, este grafiquito hay que hacer el triángulo un poquito de la base más ancha para que se note un poco lo que corresponde a esta situación que estamos planteando. Entonces, la conceptualización nace de ese gráfico, en el tema conceptual, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí estoy indicando fundamentalmente esa situación de decir, señores, los chicos de 17 años son sostenibles, ¿listo? Y la parte del colegio está planteado únicamente a los 3 últimos años del bachillerato, porque todavía el alumno antes de los 14 años, podemos suponer 17, 16 y 15 años, prácticamente a partir de los 15 años ya deja de ser un muchacho, deja de ser un niño. Ya a los 15 años ya el muchacho hormonalmente inclusive tiene ya cambios, inclusive físicos, ya tiene hasta bigotes, ¿no es cierto? Y tiene muchas cosas más. Hasta ya piensa en corteja inclusive, ¿no es cierto? Entonces, viste que a los 15 ya empieza a ser hombre. A los 15 ya le gusta una mujer, ya le gusta una pelada, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí, si este muchacho en su momento tiene una formación hasta los 17 años, ningún problema. Si quiere casarse joven, se casa joven. ¿Listo? Pero tiene la herramienta para poder hacerla feliz a la esposa. Y la esposa también a su vez técnica formada, y no tengo que estar siempre por X motivo de la vida, me tengo que quedar sola y se disuelve el matrimonio, pero tengo mi herramienta, no tengo que depender de otra persona. Entonces creo que esta es una situación de ida y vuelta en el tema de género, y creo que ahí está un poco el tema conceptual, ¿no es cierto? El que el joven de la edad que estamos teniendo, los 17 años, tenga esa oportunidad de estar prácticamente con la herramienta para la vida. Ese es el concepto básico dentro de lo que significa ese grafiquito del triángulo. ¿Listo? Entonces creo que ahí es lo que tengo que dar toda la pelota a lo que tengo que hacer en la parte conceptual. En la parte, si se quiere, de problema. Ahora viene, después de esto, recién viene problema. ¿Listo? Identifica el problema. Es lo que hemos conceptualizado, ven ahí. Delimita el problema, ¿no es cierto? Delimita el problema significa que este eslabón que estoy haciendo está totalmente hueco y acá tengo una cantidad de población, chicos, frustrados, porque no pudieron entrar a la universidad o en la universidad fracasaron a media carrera, ¿no es cierto? Y no saben, no tienen oficio entre medio. Inclusive en la misma facultad no tengo título intermedio para un técnico medio superior, ¿no es cierto? Muchos chicos desertan, no todos los que entran al primer año se reciben. Es solamente un porcentaje mínimo que se recibe. Pero esa población que deserta, ¿dónde se va? Se va al técnico superior. Ahí es el otro enfoque que tengo que hacer, no solamente a nivel del secundario, sino también a nivel. Esto ya viene para la conceptualización del técnico superior. En mi caso me toca el técnico medio,
que significa a nivel de bachillerato. Ese es un poco el enfoque que tengo que darle al problema, ¿correcto? Entonces, mi problema está ahí. Haga un poco ese recuento de la parte de la infelicidad que tiene el bachiller de humanidades, que por X motivo en la vida fracasa en el tema de ingreso a la universidad, fracasa en el tema por diferentes motivos que tiene. Entonces, ese individuo empieza a improvisar oficios. Un desperdicio de que este muchacho lo hemos invertido un montón de plata en bachiller de humanidades y no sabe hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poco el problema fundamental de la cosa, ¿correcto? Entonces, creo que ahí tengo que hacer ese enfoque yo en lo que estoy haciendo. El tema de problema, el tema de delimitación, ahora delimite el problema, ¿no es cierto? Estamos hablando de delimitación en un territorio, hemos hablado de los centros emergentes, ¿no es cierto? Y la justificación significa que este muchacho, voy a ver la justificación, en un momento que lo voy a formar como técnico medio, voy a tener un cambio pleno en mi juventud, una situación de que un grueso muy grande de la población ya es productiva, ya no es parásita, ya no se improvisa. Esa es la justificación un poco de ese cambio de inserción en el tema del técnico, que en cierta manera, ¿no es cierto? Delimitación y justificación vienen de la mano. Y el objetivo general, en cierta manera, es ya al tema de plantear esta cosa que ya están planteadas en el territorio. Todas las escuelas de los centros emergentes, de lo que hizo PERS y sus colegios, ahí voy a complementar los bachilleres de humanidades, los colegios técnicos y medios. Ese es el objetivo fundamental dentro del territorio, que significa de la parte del cuarto al octavo anillo, ¿correcto? En todos los centros emergentes. Objetivos específicos de lo que significa ya, en lo que significa un ente educativo de formación, que va a tener un poco deportivo, tendrá un poco el tema de expansión y de ocio, tendrá espacios muy bien ventilados, viva a vivir en la misma unidad vecinal donde está planteado, viviendo la gente, toda una serie de factores que va a ser los objetivos específicos que den el éxito al objetivo general. ¿Listo? Entonces, eso es en resumen lo que tengo que hacer con este tema educativo. Entonces, por favor, estamos haciendo. Entonces, mi explicación, pongo acá, habitacional, educación, ¿correcto? Me faltan corregir. Arquitecto, buenas noches. Diga. Disculpe, ¿será que le podría pedir un favor? Sí. Si se puede. Yo acabo de publicar mi trabajo sobre el tema educativo. ¿Será que lo podría revisar, por favor? ¿Cómo te llamas vos? Soy del grupo BWX. ¿Con quién trabajas? David Solís. Ya. Escúchame una cosa. Te lo voy a abrir, ¿listo? Sí, pero para todo el curso este tema de la recomendación, ¿ya? Los trabajos largamos para que se entreguen el día lunes. Sí. Yo el día lunes tengo voy a entendido. abrir un poco, lo tengo, por favor. El día lunes yo voy a abrir, como en este caso estoy abriendo, ¿listo? Toda esta listita, como estoy agarrando del primer grupo que ha venido acá, desde acá. El día lunes yo comienzo y barro todo lo que ha significado si se quiere, una hora antes de empezar la clase. Hasta ahí tengo el término de entrega, ¿listo? Y me voy a basar en esa lista de la gente que ha entregado el día lunes. No lo que van a entregar el miércoles. ¿Te das cuenta? La entrega se hace el lunes, una hora antes de la clase, ¿listo? Entonces queda como norma, si se quiere, y le voy a dar prioridad a la gente que ha trabajado, si se quiere, en ese tema de entrega, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es la primera vez, si estamos aprendiendo un poco las reglas del juego, te lo voy a abrir y vamos a ver un poco si está al final, si está un poco planteado acá. ¿Cómo te llamas vos? ¿Grupo? ¿Qué grupo es? BWX. Actualícelo su página de Facebook y lo va a encontrar. Exactamente. Vamos a ver y vamos a suponer esta cosa que me entregó ayer. Grupo módulo de formación técnica hace 5 minutos. Entonces es la última vez que sucede esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Sí, arquitecto, va a disculpar. Ya saben que la regla del juego no tiene derecho a corrección si entregó post la fecha que hemos marcado. ¿Correcto? Ni derecho al pataleo. ¿Listo? Si no, no vamos a parar nunca. Si no, acaba haciendo que voy a seguir teniendo grupos de corrección y yo tengo que avanzar y tengo que corregir un poco en función a eso. Vamos a abrir rápidamente y vamos a ver un poco, y me has escuchado hablar un poco como loro en este tema, y vos vas a saber bien el enfoque que tienes que darle. El tema que hemos hablado, no te voy a criticar la parte histórica, que es un poco el tema verso, que puedes un poco darle fuerza o no. Vamos a hablar un poco del tema conceptual. ¿Listo?
Sigo insistiendo un poquito esta parte, ¿no es cierto? Está basado básicamente esta parte del tema conceptual al concepto de la pirámide cultural, ¿no es cierto?, de la población. ¿Listo? Ese es el fuerte de la cosa. Ese armado de la estructura cultural de la población, de la sociedad, si se quiere, que voy teniendo desde la primaria, secundaria, medio, técnico superior, licenciatura. Entonces, el problema, ¿cuál es el conceptual? Que esté relleno la parte de la pirámide cultural, todos los grados, desde soldado raso, sargento, cabo, teniente, subteniente, lo que sea, ¿no? Hasta que llegar a general, a mariscal. Entonces, esa gradación, si se quiere, de formación cultural, que voy a tener, que se va dando en todas las profesiones, ¿no es cierto?, tiene que estar completa acá, y en este caso no está completa. Entonces, mi conceptualización es justamente eso, que esté completa, ¿no es cierto? Creo que ahí está un poco el punto, el eslabón que falta unir de la parte de lo que es el bachiller a la parte de la parte de los licenciados y demás cosas, está el técnico medio y el técnico superior. Ese eslabón no hay, ¿no es cierto? Pero primero conceptualmente tiene que estar completo ese eslabón. Ahí voy a poner un circulito, en cierta manera, de lo que significa esa escalera. Si puedes tomarlo un gráfico como una escalera también entre medio. Primaria, secundaria, va subiendo hasta llegar al doctor, ¿no es cierto? Y entre medio el escalón X, que es el técnico medio y superior, ¿no es cierto?, está trunco, no hay. Entonces, ¿cuál es el tema conceptual? Que esta escalera esté completa. Entonces, básicamente está dado un poco por ese aspecto, ¿no es cierto? Y eso te va a dar conceptualmente el hecho de que la persona, una edad determinada, que está teniendo los 17 años, es una persona sostenible, ¿listo? Conceptualmente, ¿listo? Una persona que puede elegir en ser técnico superior, en ser un poco licenciado en lo que tenga que hacerse. Yo creo que esto es un poco el punto inicial de la conceptualización. El tema del problema es todo lo contrario a esta cosa. Estoy viendo la realidad de esta forma. Esto es un poco lo ideal que se plantea. ¿Cuál es el problema principal? Vuelvo a dibujar en la escalerita trunca. Ahora le voy a poner que esta escalera está trunca acá, le faltan estos peldaños. Y por lo tanto, estos muchachos, voy a poner muchachos totalmente frustrados, está poniendo que el tipo está empleándose, improvisando oficios. Ahí lo vas a poner de taxista, vamos a poner una foto del taxista, ¿no es cierto? Le vas a poner una foto del, si se quiere, un poco del ¿cómo se llaman los que hacen los mandados? Los que hacen los mandados en moto, ¿cómo se llaman? Delivery, arquitecto. Los delivery, ahí están los delivery, ¿no es cierto? Están los Uber, están todos esos oficios que los pobres tipos tienen que surgir porque tienen que mantener sus hijos y su familia, ¿ya? Y tienen que hacer alguna cosa entre medio. Entonces, toda esa serie de oficios que han salido entre medio son de subsistencia, ¿no es cierto? Que no le dan calidad de vida, le dan solamente subsistencia. Entonces, el tema de la definición del problema está dado justamente en el tema de el rompimiento del eslabón, que se llama un poco esa cosa, ¿ya? Entonces, creo que ahí viene un poco... Hay un enfoque más o menos intuitivo a lo que están haciendo ustedes, ¿correcto? Intuitivo, pero hay que ordenarlo más y ser más preciso en el concepto, ¿listo? Entonces, acá hemos hablado de identificación del problema, pero vos sabés acá otro gráfico que se llama problema, no. Englobe bien en la hojita que diga. Conceptualización es una cosa, hable solamente gráfico de conceptualización, no lo mezcle con esta parte de identificación del problema, ¿listo? Esta parte se va a llamar conceptualización. El otro gráfico se va a llamar problema, justificación y delimitación. Entonces creo que en el ordenamiento de las láminas de graficación hágalo bajo ese aspecto. Y después de último vienen objetivos generales y objetivos específicos, ¿correcto? Entonces creo que ahí voy a poner un poco más claro el problema de lo que estamos haciendo. La delimitación es el territorio. Hemos hablado de hablar un poco en la posición de los centros emergentes, que es el problema inmediato que voy a manejarme un poquito, donde está el grueso de la población. Marque el grueso de la población con un dato estadístico muy rápido. El 80% de la población está marcado ahí, o 70% de la población está marcado en ese cinturón. Entonces, mi delimitación del problema está básicamente planteada en ese territorio. ¿Listo? Justifique el problema. Entonces, estamos hablando que al completar el eslabón, ¿no es cierto?, el individuo, ese muchacho ya está empleándose, ¿listo? Ya es un técnico, si se quiere, con trabajo, ¿no es cierto? Y estos pueden ser licenciados o técnicos superiores, si tienen un poco la situación de ese anhelo de superación, ¿no es cierto? Pero ya no son uno más del montón, ya dejaron de ser obreros. El tema es romper un poco el esquema de ser obreros, en cierta manera, ¿listo? De ser un poco hay un tema que se llamaba en mi época, toda esta población que vos has marcado acá, ¿listo? Una especie de bicicleteros llamaban, ¿no es cierto? ¿Por qué llamaban bicicleteros? Porque andaban bicicleteando la vida.
Bicicleteando la vida, así de apucho, lentamente, lo que hacía tenía que subsistir. La estoy bicicleteando la vida. No, entonces estoy solamente viviendo para comer, básicamente. Y la vida no se trata de eso, ¿no es cierto? La vida significa tener una calidad de vida, una calidad para tu familia, una cantidad para una serie de cosas. Entonces creo que el tema está aquí, en el tema de la justificación, justamente es eso. Darle una calidad de vida al individuo, al joven, que tenga esa oportunidad de hacer, si se quiere, con una herramienta de vida, la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Eso básicamente es el tema de la justificación. Los objetivos, ¿no es cierto?, fundamentalmente está planteado en ese tema de tener, si se quiere, la formación del usuario, en este caso el joven, con esa formación del técnico medio a nivel de bachillerato, paralelo. Entonces ahí voy a poner un grafiquito muy rápidamente, posiblemente 2 colegios, voy a poner un gráfico de la escuela de Percy, uno al lado del otro, el otro lado, y ahí tendrás un edificio, ahí en medio un dibujito, escuela técnica que abastece a los 2 centros educativos. Entonces, y ubicado, si se quiere, como una situación de una posición que este objetivo general va a dar justamente ese completar el eslabón perdido. Mi grafiquito de nuevo, repito, este es el eslabón perdido. Mi objetivo principal es rellenar este eslabón perdido. ¿Listo? Y los objetivos específicos ya vas a ver un poco en el tema del edificio mismo en sí, en el contexto urbano donde estás emplazando estos centros emergentes, ¿no es cierto? Y que estén equilibradamente planteados como todos los centros educativos, de esta forma aquí. Lindos espacios, plantas bajas libres, área deportiva planteada, lugares de ocio para descanso, etcétera, etcétera, que van viendo como objetivos específicos. Aparte del tema de la calidad de los espacios educativos que tengo que tener de formación adentro. Eso es básicamente lo que tengo que hacer, ¿listo? Bueno, vamos un poco parar acá, porque me tengo que entrar enseguida al grupo de proyecto de grado de diseño, ¿no es cierto? Y en cierta manera, entonces tengo acá el otro grupo que ha dicho cómo se llaman ustedes, entonces, por favor, ¿qué grupo eran? Tengo que poner... Grupo BWX, arquitecto. BWX, listo. Grupo BWX, me da raro que el diablo tu seudónimo. Y gracias, arquitecto, muy amable por revisármelo. Va a disculpar, va a ser la última vez. Es la última vez, ¿listo? La Sí, próxima. gracias, muy amable. Bueno, me están faltando únicamente temas de turismo, temas de centro agroindustrial, ¿listo? Que hemos hablado bastante, el tema de agroindustrial, pero hay que repetirlo en síntesis. El tema urbano, voy a repetir de nuevo el tema urbano, el tema de La Guardia, ¿no es cierto? Que hemos hablado también, el tema de Porongo, que tiene un poco el mismo tenor, ¿ya? Que podemos un poco ver un poco aquí, el tema de agroindustria, el tema de las provincias y el tema más importante también el tema de turismo. Son estos 3 temas que quedan pendientes en cierta manera. Quiero pensar un poco en tema tiempo, ¿listo? Me gustaría mucho que estos 3 grupos, yo tenga una sesión extra en la semana para poder un poco hablar en estos mismos términos, como estamos hablando con los grupos que he barrido. Para que todos tengan la corrección en la semana y el día lunes tenga una reformulación completa del marco teórico, ¿cierto? Entonces vamos un poco, déjeme un poquito el tema de mi tiempo. Yo he quedado ya con los chicos de hoy día, de la parte de diseño de objetos 3, que tengo como 70 alumnos, no me da el cuero para corregir a toditos, y hay un grupito ahí que tengo para corregir, que son una cantidad que he tomado para el sábado a la mañanita, a las 7 de la mañana. Entonces, con ustedes voy a hacer también la excepción de buscar un horario, puede ser mañana en la noche o el viernes en la noche, quizás posiblemente también a las 7 de la noche, puede ser, solamente para estos 3 grupos, que lo hacemos concretamente con el enfoque metodológico de hacer énfasis en lo que estamos haciendo, conceptual, problema, justificación de limitación y objetivos generales, ¿listo? Para que se esté clara la figura, el enfoque en cada uno de los temas que estamos hablando. Entonces, en este grupo que estoy poniendo, de los 3 grupos que hablo, centros agroindustriales, el tema de la guardia y el tema del turismo, pueden acoplarse los que han estado ayer, que en este caso es Carla, para escuchar de nuevo una síntesis, de nuevo el concepto para redundar un poquito en el centro de agroindustria, de nuevo para reformularlo un poco y ella lo capte mejor, puede venir a la clase. Los vivos, los de Porongo, pueden asistir un poco al tema de la rehabilitación de la guardia para que redondemos más concretamente los conceptos, y los temas del turismo, que es prácticamente el tema único, que tiene un enfoque también muy particular para poder un poco ver el tema de esa parte conceptual. Entonces,
yo voy a confirmar un poquito si lo hago jueves o viernes con este tema de lo que significa esta cosa, ¿correcto? ¿Ya? Y el lunes los demás grupos tienen que estar todos replanteados bajo la parte de las observaciones que hemos hecho. ¿De acuerdo? Está bien, arquitecto. Está De bien, acuerdo. arquitecto. Ya Sería mejor quedamos si así, fuera por el favor. jueves, ¿Cómo como decís? sugerencia. ¿Cómo? Que sería mejor